Hola amantes del terror, repasemos algunos reportes que nos han enviado. Hola, me llamo Carlos y les voy a contar lo que me pasó durante mi primer turno como técnico de enfermería en el Hospital São Vicente. Eran las 3:47 de la mañana cuando oí los primeros pasos en el techo del quinto piso. Lo curioso es que este hospital no tiene piso superior. El sonido resonó por los pasillos vacíos, como si alguien caminara en círculos justo encima de mi cabeza. Además, los pasos tenían un ritmo específico, 3 toques seguidos de una larga pausa. Por otro lado, cuando levanté la vista, solo vi el techo de yeso intacto, sin grietas ni señales de movimiento. Sin embargo, el supervisor Rodríguez me llamó en cuanto empecé mi turno. Llevaba más de 20 años trabajando allí y conocía cada rincón del hospital. Rodríguez me condujo al pasillo central y me señaló la habitación 313. La puerta siempre estaba cerrada, y un discreto cartel indicaba que la habitación estaba en mantenimiento. También susurró algo que me heló la sangre: si oyes tu nombre desde esta habitación, no respondas. Nunca respondas, por muchas veces que llamen o por muy familiar que te suene la voz. También me explicó que otros técnicos habían ignorado esta advertencia y tuvieron que ser trasladados a otros hospitales después de unos días extraños. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Recorrí las habitaciones ocupadas, revisé los signos vitales de los pacientes y preparé la medicación para el siguiente turno. Sin embargo, alrededor de las 4 de la mañana, empecé a notar un sonido extraño proveniente del intercomunicador de la habitación 313. Era un clic constante, como si alguien intentara comunicarse. Además, el sonido seguía el mismo patrón que los pasos que había oído en el techo, 3 clics seguidos de una larga pausa, que se repetían sin cesar. Por otro lado, al acercarme a la puerta, el sonido cesó de inmediato, como si supiera que estaba allí. Además, decidí investigar más a fondo a pesar de las advertencias de Rodríguez. Caminé lentamente por el pasillo hasta estar muy cerca de la puerta de la habitación 313. El pasillo estaba sumido en la oscuridad, iluminado únicamente por las luces de emergencia que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Sin embargo, cuando extendí la mano para tocar el pomo, sentí algo completamente inesperado. El pomo vibraba con una intensidad constante, emanando un frío sobrenatural que me penetraba la palma de la mano. Por otro lado, la vibración coincidía con los clics del intercomunicador, como si todo estuviera conectado por una fuerza invisible. En ese momento, pensé que podría ser un problema eléctrico o una falla en el sistema de ventilación del hospital. Al fin y al cabo, edificios antiguos como ese siempre hacen ruidos extraños a altas horas de la madrugada. Además, el sistema de aire acondicionado central podría estar causando vibraciones en las estructuras metálicas. Sin embargo, esta explicación racional se desmoronó al darme cuenta de que otras habitaciones del mismo pasillo no experimentaban vibraciones ni ruido. Por otro lado, la temperatura del pomo de la puerta era demasiado específica para ser consecuencia de una falla mecánica. Así que decidí bajar al sótano a revisar los registros de mantenimiento de la habitación 313. El archivo se encontraba en una pequeña y polvorienta habitación donde se guardaban todos los documentos antiguos del hospital. También encontré una carpeta con el historial completo de la habitación que revelaba información inquietante. Durante los últimos 15 años, la habitación había estado ocupada solo por 3 pacientes, y todos habían fallecido durante la noche. Sin embargo, lo más extraño fue que sus muertes no tenían una explicación médica clara. Además, el personal reportaba voces provenientes de la habitación incluso cuando estaba vacía. Cuando regresé al quinto piso, ya eran más de las 5 de la mañana, y el hospital comenzaba a despertar al bullicio del día. Otros empleados también llegaban para su turno matutino, trayendo consigo la tranquilidad de la normalidad. Sin embargo, decidí hacer una última revisión de la habitación 313 antes de terminar mi turno. Esta vez, sin embargo, estaba decidido a descubrir el origen de aquellos sonidos y vibraciones que habían perturbado mi primera noche de trabajo. Me acerqué a la puerta con más confianza, sabiendo que pronto habría más gente en la planta. Además, la luz natural que comenzaba a filtrarse por las ventanas del pasillo hacía la habitación menos amenazante. Sin embargo, al colocarme justo al lado de la puerta, ocurrió algo que me aceleró el corazón. A través del pequeño hueco bajo la puerta, vi claramente una mano retirarse silenciosamente, como si alguien hubiera estado arrodillado al otro lado y hubiera notado mi llegada. La mano, sin embargo, estaba inusualmente pálida y sus dedos parecían más largos de lo habitual. Inmediatamente después de ver la mano, el pomo de la puerta empezó a temblar solo, con creciente violencia. Además, el sonido del intercomunicador regresó con mayor intensidad, mezclándose con los ruidos metálicos del pomo. Retrocedí unos pasos, sintiendo que había cruzado una línea invisible que no debía. Sin embargo, por aterrador que fuera, una parte de mí quería comprender qué estaba pasando realmente en ese lugar. Por otro lado, recordé las palabras de Rodríguez sobre los otros empleados que habían sido transferidos y comencé a comprender por qué.
En ese momento, oí claramente que me llamaban desde dentro de la habitación. La voz era masculina, grave y tenía un tono familiar que no pude identificar. Carlos, dijo la voz, repite el número 313 3 veces. Además, me instó a abrir la puerta y entrar. Sin embargo, recordé la advertencia específica de Rodríguez y permanecí inmóvil en el pasillo. Por otro lado, la voz continuó llamándome durante varios minutos, alternando entre susurros y gritos apagados. Finalmente, cuando llegó el turno de mañana, le conté a la enfermera jefe, doña Marina, todo lo sucedido. Me escuchó atentamente y luego suspiró, como si ya lo hubiera esperado. También me explicó que el hospital tenía sus propios misterios y que algunos lugares era mejor no tocarlos. Rodríguez apareció poco después y me dio una palmadita en el hombro, diciéndome que había hecho bien en no abrir la puerta. Sin embargo, me recomendó que solicitara un traslado al turno de día si quería seguir trabajando allí. Por otro lado, había otros hospitales en la ciudad que podrían ser más adecuados para alguien que cuestionara demasiado las reglas no escritas. Decidí quedarme en el turno de noche, pero nunca volví a acercarme a la habitación 313. Además, aprendí a ignorar los clics del intercomunicador y los pasos en el techo, considerándolos parte de la rutina del hospital. Durante las semanas siguientes, llegaron otros técnicos nuevos, y algunos también relataron experiencias similares. Sin embargo, quienes seguían las normas no escritas del lugar lograban trabajar sin mayores problemas. Por otro lado, siempre había alguien que intentaba investigar demasiado y terminaba solicitando un traslado después de unas noches. Hoy, después de 2 años trabajando en ese hospital, todavía oigo pasos en el techo todas las noches a las 3:47. Además, el intercomunicador de la habitación 313 sigue emitiendo sus misteriosos clics. He aprendido que algunos lugares guardan secretos que es mejor no decir. Sin embargo, siempre me pregunto si esa mano que vi bajo la puerta pertenecía a algún antiguo paciente que nunca salió del hospital. Por otro lado, quizás solo sea una broma elaborada del personal más veterano para asustar a los recién llegados. Desde aquella primera noche, las 3:47 siempre me han despertado, duerma donde duerma. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Luis y les voy a contar algo que me pasó cuando trabajaba como enfermero en la UCI del Hospital Regional de Monterrey. Eran las 4:12 de la mañana cuando escuché por primera vez a Doña Esperanza susurrar nombres al revés. Llevaba 3 semanas hospitalizada en estado terminal, pero esa mañana algo había cambiado en su comportamiento. Además, repetía constantemente una secuencia de nombres como si estuviera recitando una oración invertida. Por otro lado, al acercarme a su cama, noté que sus ojos estaban bien despiertos, a diferencia del estado semicomatoso de los días anteriores. Sin embargo, la enfermera Carmela, que llevaba más de 15 años trabajando allí, me llamó discretamente al pasillo. Había notado mi confusión con el comportamiento de la paciente y decidió explicarme algunas normas no oficiales de la UCI nocturna. Cuando pida agua helada e intente girar la cama hacia la ventana, no la detengas, susurró Carmela, mirando nerviosamente a un lado y a otro. También me explicó que los pacientes terminales a veces reciben instrucciones específicas que deben seguir para pasar la noche en paz. Por otro lado, intentar contradecirlas en esos momentos podría provocar complicaciones médicas inexplicables. Durante la primera hora, observé a Doña Esperanza con curiosidad profesional. Susurraba nombres como Alejandro en lugar de Alejandro, María como Airam y José como Eso. Además, entre los nombres invertidos, intercalaba frases en un dialecto que no pude identificar. Las palabras sonaban como instrucciones o peticiones, pronunciadas con creciente urgencia. Sin embargo, sus signos vitales se mantuvieron estables, contrariamente a lo que esperaría de un paciente en estado de agitación. Por otro lado, había algo en la cadencia de su voz que creaba una atmósfera inquietante en toda la UCI. Entonces empecé a oír voces provenientes de otras camas, pero al comprobarlo, los pacientes dormían profundamente. Las voces parecían de enfermeras dando instrucciones médicas, pero tenían un acento antiguo, como de décadas pasadas. Además, las instrucciones que oí carecían de sentido médico moderno. Una de las voces decía, aplíquese una compresa de vinagre en la frente y recite el nombre del paciente 5 veces al revés. Sin embargo, al buscar el origen de estas voces, solo encontré el zumbido de las máquinas y la respiración regular de los pacientes. Por otro lado, las voces siempre se detenían justo en el momento en que me giraba para investigar. Alrededor de las 5 de la mañana, empecé a ver uniformes blancos entre las sombras del equipo médico. Eran siluetas de enfermeras que se movían entre las camas como si realizaran una rutina invisible. Además, los uniformes tenían un corte anticuado, con faldas largas y cofias tradicionales que no se habían usado en al menos 40 años. Las figuras parecían translúcidas, visibles solo con mi visión periférica. Sin embargo, cuando intenté enfocarlas directamente, desaparecieron como humo dispersado por el viento.
Por otro lado, su presencia transmitía una sensación de profesionalismo ancestral, como si aún atendieran a pacientes con métodos olvidados. Doña Esperanza me llamó por mi nombre, aunque no me había presentado antes. Luis, dijo con una voz más clara que en semanas, necesito agua helada y quiero que la cama esté orientada hacia la ventana. También me pidió que trajera una toalla húmeda y se la colocara sobre el pecho, siguiendo instrucciones que parecían provenir de la medicina tradicional. Recordé la advertencia de Carmela y decidí seguir las órdenes de la paciente. Sin embargo, al mover la cama, la oí susurrar gracias a alguien que solo ella podía ver. Por otro lado, sus signos vitales mejoraron significativamente después de que atendiera todas sus peticiones. Fue entonces cuando vi una figura de pie junto a la cama de Doña Esperanza. Era una anciana vestida con un uniforme de enfermera de los años 50, con cofia blanca y un delantal impecable. Además, sostenía un portapapeles viejo y parecía estar anotando información sobre el estado de la paciente. Doña Esperanza le habló directamente, agradeciéndole su atención y pidiéndole consejos sobre cómo pasar la noche. Sin embargo, yo era el único que podía ver a la enfermera fantasma, ya que otros miembros del personal de guardia pasaban por la habitación sin mostrar ninguna reacción. Por otro lado, su presencia aportaba una extraña sensación de orden y profesionalidad a la habitación. La enfermera fantasma se giró entonces hacia mí e hizo un gesto discreto, indicándome que ajustara la almohada de Doña Esperanza. Obedecí instintivamente, y la paciente suspiró aliviada, como si por fin hubiera encontrado una postura cómoda. Además, la figura señaló el monitor cardíaco y asintió con aprobación ante las señales constantes. Durante los siguientes minutos, me sentí como si estuviera participando en una consulta médica dirigida por alguien con décadas de experiencia. Sin embargo, ningún otro miembro del personal pareció notar esta interacción sobrenatural. Por otro lado, Doña Esperanza siguió todas las silenciosas instrucciones de la enfermera fantasma con una obediencia que denotaba total confianza. De repente, todos los monitores de la UCI empezaron a emitir alarmas simultáneamente, a pesar de que las constantes vitales de los pacientes eran normales. Además, las luces parpadearon repetidamente, creando un efecto estroboscópico que transformó la unidad en un ambiente surrealista. La enfermera fantasma permaneció impasible, continuando sus notas como si las alarmas fueran parte de la rutina habitual. Doña Esperanza me miró con expresión serena y dijo que las máquinas anunciaban la llegada de más enfermeras de noche. Mientras tanto, el resto del equipo médico recorría la UCI a toda prisa intentando identificar la causa de las alarmas. Mientras tanto, permanecí junto a la cama observando la calma sobrenatural que emanaba de la paciente y su protector invisible. Las alarmas cesaron tan abruptamente como habían comenzado, dejando la UCI sumida en un silencio inquietante. Además, me di cuenta de que otros pacientes terminales también habían recibido visitas similares, susurrando nombres invertidos y siguiendo instrucciones que parecían provenir de voces que solo ellos podían oír. La enfermera fantasma tomó una última nota en su portapapeles y se dirigió a otras camas, revisando el estado de cada paciente con la dedicación de quien nunca ha abandonado su puesto. Sin embargo, su presencia traía más consuelo que miedo, como si representara una continuidad de cuidados que trascendía la muerte. Por otro lado, comencé a comprender que algunas enfermeras siguen trabajando incluso después de morir. Carmela se me acercó alrededor de las 6 de la mañana y me preguntó cómo había pasado la noche. Le conté sobre las voces, los uniformes viejos y la enfermera fantasma que atendió a Doña Esperanza. También le conté cómo seguir las instrucciones de la paciente había mejorado significativamente su condición. Carmela sonrió comprensivamente y me explicó que muchas exenfermeras aún hacen rondas nocturnas, especialmente durante su horario laboral habitual. Sin embargo, me advirtió que no todos los miembros del personal pueden ver estas presencias y que debería considerarlo una ventaja, no una maldición. Por otro lado, seguir las instrucciones de las enfermeras fantasmas siempre resultaba en una mejor atención al paciente. Durante las semanas siguientes, aprendí a reconocer los patrones de comportamiento de los pacientes que recibían estas visitas sobrenaturales. Además, desarrollé la rutina de cumplir con las extrañas peticiones sin cuestionarlas, ya que siempre resultaban en noches más tranquilas para todos. Doña Esperanza continuó recibiendo atención de la enfermera fantasma hasta su asombrosa recuperación, que los médicos no pudieron explicar científicamente. Sin embargo, otros pacientes también comenzaron a mostrar mejoras inexplicables tras seguir las instrucciones de las voces que solo ellos podían oír. Además, me di cuenta de que el hospital nocturno funcionaba según reglas que no estaban escritas en ningún manual médico. Hoy, tras 5 años trabajando en la UCI, sigo viendo a las enfermeras fantasma durante sus rondas nocturnas. Además, he aprendido a distinguir entre sus diferentes especialidades y épocas, ya que cada una trae consigo técnicas propias de su época. Doña Esperanza me visita de vez en cuando y siempre me pregunta si sigo las reglas que aprendió en esas noches especiales. Sin embargo, lo más importante es que he llegado a comprender que algunos cuidados médicos trascienden la vida y la muerte, manteniéndose activos gracias a una dedicación profesional eterna.
Por otro lado, cuando un paciente terminal empieza a susurrar nombres al revés, sé que recibe la guía de alguien que nunca dejó de ejercer la profesión de la atención. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Miguel y les voy a contar algo que me pasó cuando trabajaba como archivista en el sótano del Hospital Central de la ciudad. Eran las 3:33 de la madrugada cuando escuché por primera vez el eco de cantos antiguos que se elevaban por las tuberías del edificio. El sonido provenía de un lugar muy profundo, incluso debajo de los archivos donde organizaba los documentos históricos del hospital. Además, las voces cantaban en un idioma que no pude identificar, pero que parecía anterior al español o al portugués. Además, el ritmo de los cantos era hipnótico y creaba una extraña reverberación por todo el sótano. Sin embargo, durante una investigación rutinaria sobre la historia del hospital, descubrí algo inquietante en los archivos más antiguos. El doctor Velasco, director médico jubilado, había dejado una carpeta sellada con documentos sobre los cimientos del edificio. También encontré planos arquitectónicos que mostraban que el hospital se construyó en terrenos que anteriormente albergaban rituales de sacrificio precolombinos. Los documentos explicaban que, durante la construcción, se encontraron numerosos artefactos y restos humanos en posiciones rituales. Además, el doctor Velasco señaló que todos los trabajadores de la construcción reportaron pesadillas y experiencias sobrenaturales durante la construcción. Durante las primeras semanas tras este descubrimiento, comencé a notar patrones extraños en los cánticos nocturnos. Siempre comenzaban exactamente a las 3:33 de la mañana y duraban unos 20 minutos. Además, noté que en las noches en que los cánticos eran más intensos, había más muertes en el hospital, especialmente en la UCI y la sala de geriatría. Los informes médicos nunca mencionaron causas sobrenaturales, pero las coincidencias eran demasiado frecuentes como para ignorarlas. Sin embargo, cuando intenté comentar estas observaciones con otros miembros del personal, me miraron con escepticismo o nerviosismo. Por otro lado, algunos miembros del personal de mayor edad simplemente me susurraron que dejara de buscar respuestas a preguntas que era mejor no hacer. Fue entonces cuando descubrí la existencia de un sótano sellado debajo de los archivos donde trabajaba. Los documentos de construcción hacían referencia a una cámara de contención sellada con hormigón durante la construcción del hospital. También encontré informes de trabajadores que mencionaban haber visto grabados en piedra y estructuras que parecían altares dentro de la cámara. El doctor Velasco comentó que la decisión de sellar la zona se tomó después de que 3 trabajadores sufrieran episodios psicóticos mientras trabajaban allí. Sin embargo, los cánticos que oía parecían provenir directamente de debajo de esa zona sellada. Por otro lado, comencé a sospechar que el sello no había sido eficaz para contener por completo lo que hubiera allí. Una noche, mientras catalogaba documentos antiguos, el suelo del archivo empezó a vibrar sutilmente, como si algo se moviera en el espacio sellado de abajo. Además, algunas baldosas se levantaron ligeramente, creando pequeñas grietas por las que se escapaba un aire gélido con aroma a incienso añejo y algo más oscuro. Los cánticos de esa noche fueron particularmente intensos y parecían responder a las vibraciones del suelo. Sin embargo, cuando intenté grabar los sonidos con mi teléfono, el audio estaba distorsionado e ininteligible. Por otro lado, me di cuenta de que las vibraciones seguían un patrón específico, como si fueran una forma de comunicación entre las fuerzas subterráneas y algo o alguien en el hospital. Decidí investigar los registros de defunción del hospital desde su fundación, buscando patrones que pudieran estar relacionados con los cánticos nocturnos. Además, descubrí que con cada luna nueva, el número de muertes en el hospital aumentaba significativamente, siempre durante la madrugada. Los documentos demostraban que esta tendencia se había mantenido durante más de 50 años, desde la inauguración del edificio. Sin embargo, ningún estudio médico oficial había investigado esta correlación, como si existiera un acuerdo tácito para ignorar los patrones sobrenaturales. Por otro lado, encontré notas manuscritas del doctor Velasco que sugerían que él conocía estas correlaciones, pero que había recibido instrucciones de no documentarlas oficialmente. Durante una de esas noches de luna nueva, las vibraciones del suelo se intensificaron tanto que algunos estantes de archivos empezaron a balancearse peligrosamente. Además, noté que las placas metálicas del suelo se levantaban solas, revelando fisuras más profundas de las que emanaba una tenue luz rojiza. Los cánticos parecían llamar a algo o a alguien, y sentí una extraña compulsión por responder. Sin embargo, recordé las advertencias de los documentos sobre los trabajadores que habían sufrido episodios psicóticos y logré resistir el impulso. Por otro lado, me di cuenta de que estaba presenciando un ritual que seguía activo incluso después de décadas de intentos por contenerlo. Fue entonces cuando vislumbré con claridad lo que sucedía bajo tierra. A través de las grietas del suelo, vislumbré sombras que se movían en formación ritual, como si bailaran o realizaran ceremonias alrededor de algo central que no podía ver con claridad. Además, las sombras parecían sostener objetos brillantes que reflejaban la luz rojiza de forma hipnótica.
Los cánticos se volvieron más apremiantes, y me di cuenta de que las sombras intentaban comunicarse con el mundo superior. Sin embargo, una barrera invisible las mantenía confinadas, probablemente debido a los rituales de protección realizados durante la construcción del hospital. Por otro lado, esta barrera parecía debilitarse con el tiempo, permitiendo que más energía sobrenatural escapara hacia el hospital superior. En ese momento, comencé a comprender la verdadera naturaleza de lo que sucedía en el hospital central. Las fuerzas ancestrales perturbadas durante la construcción no habían sido eliminadas, solo contenidas temporalmente. Además, continuaban sus rituales en el plano espiritual, buscando constantemente nuevas almas para completar ceremonias interrumpidas siglos atrás. Los cantos eran invocaciones que buscaban atraer la energía vital de los pacientes del hospital, especialmente de aquellos más cercanos a la muerte. Sin embargo, me di cuenta de que los rituales seguían patrones específicos y que seguían un calendario sobrenatural relacionado con las fases lunares y las posiciones astrológicas. Por otro lado, comprendí que mi trabajo como archivista me había colocado, sin darme cuenta, en la posición de testigo de algo que debía permanecer oculto. Entonces descubrí que no era el primer empleado en hacer estas conexiones. En los archivos personales del Dr. Velasco, encontré correspondencia con otros directores médicos que mencionaban la necesidad de mantener absoluta confidencialidad sobre los eventos nocturnos del hospital. Además, existían protocolos no oficiales para tratar con los empleados que descubrieran demasiado sobre las actividades sobrenaturales del edificio. Estos protocolos incluían traslados discretos, bajas por enfermedad prolongadas e incluso acuerdos de confidencialidad con compensación económica. Sin embargo, también encontré evidencia de que algunos empleados habían desarrollado métodos para convivir con presencias sobrenaturales, aprendiendo a reconocer las señales y a tomar precauciones durante las noches más activas. Por otro lado, me di cuenta de que el Dr. Velasco había dejado estos documentos a propósito como guía para futuros empleados que inevitablemente descubrirían la verdad. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina para monitorear las actividades sobrenaturales del hospital. También creé un sistema de señales que me permitía predecir cuándo las fuerzas subterráneas estarían más activas, correlacionando los cánticos con eventos astrológicos y las tasas de mortalidad del hospital. Aprendí que ciertas noches eran más peligrosas que otras y que había periodos de relativa calma en los que los rituales subterráneos se calmaban. Sin embargo, también descubrí que mi presencia constante bajo tierra me estaba volviendo más sensible a las influencias sobrenaturales. Por otro lado, comencé a tener sueños vívidos sobre rituales antiguos y sentí una conexión cada vez mayor con las fuerzas que habitaban el hospital. Una noche particularmente intensa, las tablas del suelo se abrieron por completo y pude ver una lista de nombres grabada en la pared de la cámara sellada de abajo. Además, me di cuenta de que algunos de los nombres de la lista correspondían a pacientes que habían fallecido en el hospital durante los últimos meses. La lista parecía actualizarse constantemente, con nuevos nombres apareciendo en un idioma antiguo que poco a poco estaba aprendiendo a descifrar. Sin embargo, lo más inquietante fue que mi propio nombre había aparecido en la lista, grabado en caracteres brillantes que latían con la misma luz rojiza que los cánticos. Por otro lado, comprendí que había cruzado una línea invisible y que ahora formaba parte del sistema sobrenatural del hospital, ya fuera como observador o como posible participante. Hoy, tras 2 años trabajando en los archivos, sigo escuchando los cánticos cada noche a las 3:33 de la mañana. Además, he aprendido a interpretar sus mensajes e identificar cuando buscan nuevas incorporaciones a su lista eterna. He desarrollado métodos de protección basados en los documentos del Dr. Velasco y mantengo una vigilancia constante ante patrones de actividad sobrenatural. Sin embargo, sé que con el tiempo las fuerzas ancestrales lograrán completar sus rituales interrumpidos, y cuando eso suceda, la naturaleza del hospital central cambiará para siempre. Hasta entonces, sin embargo, sigo documentando todo lo que observo, creando un archivo para futuros empleados que inevitablemente descubrirán que algunos lugares cargan con el peso de ceremonias ancestrales que trascienden el tiempo. Para sobrevivir en este hospital, hay que aprender a leer las señales y seguir las reglas invisibles antes de que sea demasiado tarde. Pues cada noche las fuerzas subterráneas buscan un nuevo nombre para añadir a su lista eterna.